Nos encontramos en diálogo abierto, en vivo, para comentar más bien sobre varios temas que son de mucho interés. Dialogaremos en los siguientes minutos con Jaime Albuja, él es coordinador de Comercio Exterior COMEX. Todo el país conoce acerca de algunas medidas arancelarias que se adoptaron en los últimos días, en la última semana, y que han producido algunos cuestionamientos, sobre todo de parte del sector productivo o de alguna parte del sector productivo del país. Bienvenido a Diálogo Abierto a través del Ciudadano. Hablemos primero acerca de la prohibición para la importación de los celulares, que es un tema que muchos están comentando y que afecta, según algunos sectores, directamente a la población. Recordemos que el Estado ha tomado decisiones importantes que se compromete a regular la producción, la importación, distribución y el uso de dispositivos con la finalidad de mantener a un lado lo que significa la toxicidad y el peligro para los habitantes de acá, de nuestro país. ¿Cuál es el objetivo central de esta medida inicial en torno a la prohibición para la importación de los celulares? Buenos días a todos los ciudadanos y ciudadanas. Las resoluciones del COMEX fueron tomadas en función de un acuerdo con todos los ministros que son parte del COMEX como tal, y fundamentalmente todas tienen tres grandes objetivos. El primero viene a ser un tema de protección de salud pública, el segundo es un tema de protección medioambiental y el tercero es un tema de industria, es decir, cómo podemos realmente desarrollar la industria en el tema ecuatoriano, básicamente el tema de reciclaje. En el tema de celulares como tal, lo que existe no es una prohibición, sino una regulación en lo que viene a ser las importaciones. Se dice prohibición porque los sectores productivos justamente están hablando de eso, que ya no se puede adquirir nuevos celulares. No, esto no es así. El tema es que tenemos un cupo de importación de 2 millones de celulares, de unidades de celulares, que serán distribuidos con lo que vienen a ser los importadores, hablemos recurrentes, los que realmente pagan impuestos, los que hacen realmente importaciones de forma continua durante el tiempo. Ahora, lo importante es que ellos podrían realmente importar más en función de un plan de gestión ambiental. Es decir, estamos tratando las importaciones junto con lo que viene a ser la gestión ambiental. Eso no existe en este momento, es decir, se importa libremente y no existe no se adapta a un plan ambiental que pueda beneficiar al país. Lo importante es que esto se da a nivel mundial. Las políticas de reciclaje o de trazabilidad de basura tecnológica se dan en el mundo entero. En el caso ecuatoriano no existía esta posibilidad y es por eso que, por ejemplo, en nuestras casas, en las casas de los ecuatorianos, a veces tenemos 1 o 2 celulares en lo que viene a ser nuestros armadores o lo que viene a ser nuestra casa. Entonces, al final, cada celular que se hace, hablemos basura, puede contaminar 400.000 litros de agua, por ejemplo. Quiere decir esto que podemos afectar a 800 familias, hablemos, en un solo día por un solo celular. Ya, porque estamos hablando de que en el Ecuador existen 16 millones de líneas activadas, 16 millones, es decir, más de una línea por ecuatoriano, porque estamos hablando de 14 millones de ecuatorianos. De esos 16 millones de líneas, aproximadamente un 18% son renovadas al menos una vez por año, entiendo yo. Es decir, que la gente permanentemente renova su equipo, sale con una nueva imagen, sale con nuevos dispositivos, renova o porque simplemente le gusta el nuevo modelo. Esto sucede actualmente en el país. De hecho, sucede cada 18 meses de forma recurrente. La tecnología avanza y de hecho no queremos detener el tema del cambio tecnológico. Lo que queremos hacer es atar las importaciones de tecnología junto con una política de gestión ambiental. Lo importante es que no solamente son las líneas que se tienen actualmente de telefonía móvil, sino también son todos aquellos inventarios que desde que tenemos teléfonos celulares existen en el país. No ha habido una medida, hablemos, que controle esos inventarios que al final contaminan no solamente el agua principalmente, sino al suelo y finalmente lo que viene a ser la contaminación o la salud pública de forma general. Hace algún tiempo hubo un sistema de reciclaje. Recuerdo que si la gente iba a depositar su celular en las diferentes operadoras del país, tenía algún beneficio. ¿Qué sucedió con esos residuos de esos celulares ya que no están utilizados? La mayoría de lo que viene a ser el sistema de reciclaje se da en 3 fases. La primera es, se recolecta el celular, se lo remodela y vuelve a entrar al mercado. La segunda viene a ser el reciclaje de partes y piezas. Las partes y piezas del celular se las sacan y se vuelven a incrementar en el mercado, es decir, como repuestos. Y la tercera, que realmente es una alternativa que puede darse en esta medida, y de hecho ese es el llamado realmente a las importadoras para que en el tema de gestión ambiental pues se dé forma rápida, es la posibilidad
de reciclar todos los componentes del celular, es decir, plásticos, vidrio y sobre todo incluso hasta oro. Y claro, dar un tratamiento especial a la batería. En lo que usted me comenta de qué pasó anteriormente, son esfuerzos importantes, pero quizá marginales. Actualmente lo que está haciendo no obedece una política. No obedece una política pública, hablemos general, donde 14 millones de ecuatorianos serán parte realmente de esta política. Lo que digo es que antes no obedecían una política. Estas medidas, entiendo yo, obedecen ya una política pública. De hecho, lo otro era básicamente un tema de una iniciativa privada importante, pero marginal. Y estas políticas funcionan cuando realmente las empresas le dan mucha fuerza a estas alternativas. En el caso americano, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, 500 millones de celulares que están realmente recondicionando para lo que viene a ser reciclaje. En el caso ecuatoriano, esto ya es una política de Estado, lo cual es importante, dándole más fuerza a esta medida y sobre todo con la posibilidad de ser pioneros en lo que viene a ser reciclaje tecnológico en América Latina. ¿Hasta cuándo va a durar esta medida de restricción para la importación de celulares? La restricción per se es hasta el 31 de diciembre de 2014. Sin embargo, de nuevo, la posibilidad de seguir importando celulares existe si es que se ata al tema de reciclaje tecnológico. Es decir, que si yo quiero comprar un nuevo celular, ¿qué posibilidades tengo? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo importante es que tenemos tres grandes alternativas. La una posibilidad viene a ser que las grandes operadoras móviles tengan el reto, hablemos, de tener la gestión ambiental rápida, es decir, no habrá de ninguna manera, hablemos, falta de celulares. La segunda posibilidad es que los importadores pequeños o medianos que tienen la posibilidad de importar también hagan la gestión, hablemos de reciclaje de forma rápida, es decir, podríamos ir por esa vía. Y la tercera alternativa vendría a ser el tema de los nuevos celulares que se van reciclando, pues ser adquiridos por la población de forma general, ¿no? Es decir, entonces en ese tema no hay una prohibición expresa. La restricción tiene que ver con la posibilidad de que las empresas, las tres operadoras celulares, porque una de ellas pertenece al mismo Estado ecuatoriano, deben tener atado su plan a todo el respeto ambiental. No solamente las operadoras, sino todo importador que tenga cupo de importación establecido por el COMEX tiene esa posibilidad. Son 16 millones de celulares que existen al momento activados en el país. Hacia el 2014, ¿cuál es la proyección? La proyección es básicamente un crecimiento sustancial de un 24% en lo que viene a ser la conversión de celulares normales a los llamados smartphones, que viene a ser la brecha tecnológica. Y eso es altamente importante para el país también conocer, que los nuevos celulares tendrán la posibilidad de conectividad en Internet, por ejemplo, pero no es suficiente tener la brecha digital si no tiene justamente el tema de gestión ambiental. Le menciono algo, la Constitución de la República fue aprobada por la mayoría de ecuatorianos, y lo cual es importante, cada derecho de la naturaleza. Estamos siendo conscientes no solamente en el tema tecnológico, sino también en el tema medioambiental. Entonces, el proceso que deben seguir los importadores, las operadoras, para que se recicle adecuadamente, porque recordemos que estos aparatos son altamente contaminantes y no biodegradables, entonces existe una circunstancia tóxica pero fuertísima para el país. ¿Cuál es el sistema, el modelo que deben seguir para que estos celulares que dejan ya de operar en el país tengan otro final? Lo importante es que la política de medio ambiente o la política de gestión ambiental está siendo trabajada de forma muy minuciosa por parte del Ministerio de Ambiente junto con el MSP, que es el Ministerio de Coordinación de la Producción, y estará lista para que todos los 14 millones de ecuatorianos tengan la posibilidad de ser parte de esta gestión ambiental. Lo importante es que va en tres vías, como le había comentado. La primera viene a ser los celulares que actualmente se tienen podrán ser reparados para que vuelvan a entrar al mercado. La segunda viene a ser la parte de partes y piezas, evitando la importación incluso de partes y piezas que no tienen razón de ser si es que existe la materia en el país. Y la tercera, que es la que realmente le vamos a dar más fuerza, la posibilidad de una nueva industria de medio ambiente, una nueva industria de reciclaje, que en el caso de América solamente existe de forma fuerte en el caso canadiense. Pero tendrá que desarrollarse la infraestructura de esta industria. De acuerdo, la velocidad que pongan las empresas importadoras es la clave. Y la presión que pongamos nosotros como ciudadanos para que esto suceda de forma rápida es la clave. El resultado, una nueva industria, mayor empleo y la posibilidad de ser pioneros en gestión ambiental. ¿Esta nueva industria debería ser manejada por el Estado? No necesariamente, son todos los importadores que de forma proactiva realmente den esta posibilidad de seguir adelante en un tema de reciclaje. Sin embargo, el Estado ha impuesto esto como una política estatal,
positiva para el tema de medio ambiente y el tema de salud pública por el tema de contaminación de agua, básicamente, ¿no? Estamos hablando de una cuota de importación de 2 millones de celulares al año. ¿Esto es para todas las operadoras, para todos los importadores? Los 2.800.000 celulares que se importan todos los años se disminuyen en 800.000 unidades. Los 2 millones se reparten en lo que vienen a ser las operadoras formales, las importadoras formales, ya que existen a veces importaciones, hablemos pequeñas de 5 o 6 unidades, que a veces incluso no tienen garantías técnicas. Entonces incluso el ciudadano se está arriesgando a comprar algo que realmente no tendría respuesta en el caso de falla. Pero estos 2 millones deben estar atados al plan ambiental, ¿o no necesariamente? Hay dos fases. El primero, los 2 millones que se están importando tienen que tener una fase ambiental. Y los otros celulares, la posibilidad de importar más celulares, tendrán atado el tema de los inventarios tecnológicos de basura que tenemos incluso en nuestras propias casas, deberían ser mejorados o tratados para justamente aperturar la importación, hablemos de nuevos cupos. Entonces, ¿en qué momento se podría ver en el país que un ciudadano que ya tiene un teléfono celular que no lo utiliza o que ya no, el modelo no le gusta o no le sirve para sus intereses, cuándo podría ir a una operadora, a un distribuidor, a un importador, para que lo reciba y pueda ser parte de la compra de un nuevo aparato? La normativa como tal, estamos trabajando por el momento con el Ministerio del Ambiente, le estamos generando algunos detalles y estará lista en los próximos, hablemos semanas o próximos días. Por el momento existe suficiente capacidad, hablemos de respuesta por parte de las operadoras y los importadores, ya que estamos a mitad de año, hay que reconocer en ese sentido. Entonces, los 2 millones de celulares que hablemos, tenemos el cupo de importación, existen suficientes inventarios para que no exista, hablemos de escasez como quizás se está especulando. ¿Y qué pasa con los importadores que ya hicieron su compra anticipada? ¿Qué pasa con las operadoras que también hicieron su compra anticipada? ¿Qué va a suceder con ellos? Siendo una política, la política no tiene una duración, hablemos de 6 meses o 3 meses, es hasta el 31 de diciembre de 2014, para ver realmente la efectividad de la medida. Es decir, si bien este año habrá ajustes, el siguiente año se tendrán, hablemos ya las medidas formalmente establecidas, formalmente hablemos viendo cómo reacciona el mercado y sobre todo la política de gestión ambiental, ya de una manera ya habremos de efectiva en el mercado ecuatoriano. Algún sector privado ha dicho que esta medida también obedece al tema de balanza comercial. ¿Es por esto o es por el tema ambiental que hemos hablado? La economía ecuatoriana es de 70.000 millones de dólares. La balanza comercial no petrolera del país es 8.000 millones de dólares. Todas las resoluciones que se han tomado en el COMEX tienen alrededor de 300 millones de dólares de efectividad si es que existe reducción de importaciones, lo cual quizá no debería pasar porque existe la posibilidad de importar. 300 millones de dólares en comparación a 8.000 millones de dólares realmente no tiene un peso sustancial. De hecho, puede haber una, hablemos, pequeña disminución en la balanza comercial, pero para estas medidas, hablemos, si es que hubiera un problema de balanza comercial como tal, se podría hacer lo que se hizo en el 2009, que realmente fue una, hablemos, salvaguardia balanza de pagos, que es otro instrumento general. Esto es en función del medio ambiente, salud pública y desarrollo industrial. ¿Habrá riesgo de desabastecimiento de los aparatos? Por el momento, los inventarios que se tienen en el país por las importaciones de los importadores, hablemos, recurrentes, son suficientes. Ahora, ¿dónde está el reto? Que todos los importadores establezcan la gestión ambiental para aperturar nuevas importaciones si es que lo decidieran. Aquí el ganador, ¿cuál es? Aquel importador que entiende el mensaje de que la gestión ambiental es la vía para seguir importando. Esta restricción y estas cuotas únicamente tiene que ver con celulares o con computadoras, con otro tipo de aparatos, iPad, iPhone, etcétera. Por el momento es solamente celulares por una sola razón. La batería del celular es la basura tecnológica de más alta contaminación. Tiene ácidos y algunos otros polímeros que realmente no son biodegradables y como le comentaba, 400.000 litros de agua por cada celular realmente son una afectación para el medio ambiente y la salud humana. La otra medida que tomó el COMEX en concordancia con diferentes ministerios del país, sobre todo que están vinculados con el área productiva, es la resolución número 66, que tiene que ver con la restricción
cuantitativa anual de la importación de vehículos. Aquí también, sin duda, algunos sectores importadores de vehículos están un poco inquietos por lo que ha sucedido, por lo que han dicho también que existe ya una prohibición para importar nuevos vehículos. ¿Cuál es la realidad de esto? El tema es lo siguiente, el factor automotriz a nivel país existe, hablemos de una concentración de vehículos en las grandes ciudades del país, ¿no? Y eso es una realidad. Ustedes pueden ver que el tráfico, por ejemplo, en el caso de Quito, es insoportable, igual que en el caso de Guayaquil. La decisión se dio en función de un 30% menos del año 2010. Y para que entienda la ciudadanía, el año 2010 fue un año totalmente atípico en el tema automotriz. Se importaron 220 millones de dólares más que lo que normalmente se da de un año, hablemos, común. Eso se dio fundamentalmente por la liquidez que tiene el mercado ecuatoriano, por el crecimiento que tenemos como economía. ¿A cuántos carros aproximadamente estamos? Estamos hablando actualmente de 112,000 carros, básicamente lo que estamos restringiendo, pero más allá de eso, el monto es 581 millones de dólares que vendría a ser la resolución como está. Repartido de nuevo en los importadores recurrentes, aquellos que tienen la posibilidad de dar un servicio al cliente y un servicio postventa. Pero es un tema de salud medioambiental y también salud pública, ya que no solamente es el tema de concentración urbana y el tema de del tráfico pesado, sino es la concentración de ácidos, la concentración de azufre y CO2 que produce realmente este tipo de vehículos. El Estado por el momento está haciendo grandes inversiones, por ejemplo en el metro de Quito o en el tema de Cuenca, con lo que viene a ser este tren ligero que va a estar dentro de la ciudad. Entonces, si estamos dando estas inversiones, tenemos también que ser consecuentes en el tema medioambiental, restringiendo el tema vehicular en un 10% del 2012, pero realmente la resolución lo que dice es un 30% del 2010. Estamos hablando entonces de 112,000 carros nuevos que dejarán de ingresar al país. No, estamos hablando realmente de 581 millones de dólares que se tendrá, hablemos, como techo de importación. Ya, eso significa cualquier tipo de carros y en cualquier circunstancia. Lo importante es que a las empresas también han recibido el mensaje que no necesariamente debe ser cualquier tipo de carro, sino aquellos realmente que también tienen mejor alternativa medioambiental. ¿Por qué? Porque el auto no solamente es la importación per se del vehículo, sino también es el tema de llantas, lubricantes y combustibles que son subsidiados. En el tema adicional de medio ambiente y salud pública también se quema gasolina cada vez que nosotros estamos esperando. Entonces habrá mayor posibilidad de tener carros híbridos, por ejemplo. Es una posibilidad que hablemos desde el 2010 se está dando. De hecho, en el 2010 la mayor cantidad de importaciones, hablemos en este segmento, 220 millones de dólares, fue de autos híbridos. Sin embargo, no necesariamente la tecnología híbrida es una opción. También hay alternativas, por ejemplo, de nuevas tecnologías de mejor, hablemos, combustión interna. Posiblemente vayamos a los autos eléctricos en los siguientes años. Pero mientras eso pasa, necesitamos ser conscientes con el medio ambiente, tomando en cuenta que la concentración urbana lo que hace es reducir las posibilidades realmente de salud pública en lo que viene a ser enfermedades respiratorias, el tema, por ejemplo, de alergias, y por eso se da la restricción. Al igual que los celulares, la misma política, es decir, que si no existe prohibición, la restricción tiene que ver con las nuevas unidades fuera de la cuota, siempre y cuando cumplan el plan ambiental del país. El tema en autos es un poco diferente, ya que las cuotas se congelan como tal. Son 581 millones de dólares que se congelan como tal. No hay más. Lo que se está haciendo, no cumpla la norma. Exacto. Lo que se está haciendo es tener un diálogo permanente con los importadores formales que entienden realmente que la medida es un tema medioambiental, un tema de salud pública y sobre todo tomando en cuenta que el auto tiene una coyuntura de importaciones de arrastre, ¿no? Solamente no es el auto, sino son las llantas que también tienen un problema medioambiental, lubricantes, gasolinas. Entonces básicamente ellos también están conscientes, tenemos un diálogo permanente con ese sector que hablemos, ha sido muy positivo, yo diría, la reacción de ellos, ¿no? Los formales, los que realmente cumplen con el Estado. Manteniendo un diálogo directo para ver una política automotriz de forma general en los próximos meses. Pero no se trata solamente de poner límites o una cuota para la importación de nuevos vehículos. También se trata de una verdadera política ambiental que tenga que ver con mejores gasolinas, que tenga que ver con el mismo reciclaje de los automotores o de las partes que ya no sirven. Podríamos decir que es una medida incluso complementaria a lo que ya ha hecho el Estado. Pensemos en Ecopaís, donde realmente existe la posibilidad de que la empresa que hace, hablemos, aguardientes, convierte en lo que viene a ser combustibles biodegradables. O por ejemplo el tema de Renova Auto, que es una política implementada por el Ministerio de Industrias. Básicamente es una política adicional a las políticas medioambientales que se está dando como Estado ecuatoriano. Y la tercera resolución, justamente la número 63, resolvió adoptar un arancel compuesto para la importación de bebidas alcohólicas y reformar el arancel nacional en los términos que ya se conoce. Ahora, esto tiene que ver con la importación de
de la bebida alcohólica, de whiskies, de otro tipo de bebidas, que nos comente este tema. En el caso de licores, igual que la medida de celulares, igual que la medida de autos, es exactamente el mismo fin. En este caso es salud pública. En el caso ecuatoriano se importan alrededor de 16 millones de litros de alcohol. En el caso del whisky, alrededor de 20 millones de dólares solamente en whisky. Hablemos que esto afecta a cada una de las personas en el país por dos razones. La primera, salud pública, la mayor cantidad de cáncer, por ejemplo, del colon, del estómago, del hígado o del páncreas, se da por realmente el exceso del consumo de alcohol. Y número dos, viene a ser también el tema de violencia. El tema de violencia doméstica o los accidentes de tránsito, siendo la segunda causa de muertes en el país, se da por el consumo excesivo de alcohol. La medida es un tema, de nuevo yo diría, un poco complementario a lo que ya ha hecho el gobierno ecuatoriano, incentivando que realmente la gente deje de consumir alcohol o reduzca el consumo de alcohol. Esto es 25 centavos por cada grado alcohólico, es decir, esta medida va que mientras más alto el nivel de alcohol que tenga el licor, más se paga. Exactamente. Ahora, recordemos que Ecuador es el tercer país con mayor consumo de alcohol en América Latina. Estas medidas entiendo que buscan darle la vuelta a este indicador que no es beneficioso para el país. Lo importante es que el alcohol per se es una droga y como tal hay que tratarla. Entonces hay que desincentivar realmente el consumo por un tema de salud pública, reducción de violencia y sobre todo el tema de los problemas en las vías, que realmente es la segunda causa de muerte en el país. Entonces es un tema consecuente de protección para el ser humano en el plan del buen vivir. Ahora, esta grabación que se da justamente al grado de alcohol, más del 1%, ¿está incluido para todo tipo de bebidas o para algunas exclusivamente? De hecho, es para toda bebida alcohólica importada. No podemos realmente ser para unos sí, para otros no. Las medidas de comercio exterior son para todos, son sectoriales, no son realmente dirigidas para uno u otro, hablemos importador, es sectorial. ¿Y para la bebida nacional? Para la bebida nacional ya existen los temas de impuesto a consumo especial, lo cual realmente está siendo bastante efectivo. Claro, porque en política comercial no podemos hacer casa adentro. Sin embargo, hay temas, por ejemplo, el tema de Ecopaís, que lo que hace es que las pequeñas gente que hacía aguardientes, por ejemplo, ya no tenga solamente el tema de vender aguardiente, sino que el aguardiente se convierta en combustible. Y es un gran proyecto que realmente le estaba incentivando también desde el Ministerio de Coordinación de la Producción. ¿Ha tenido diálogos con los diferentes sectores de bebidas alcohólicas para explicarles claramente cuál ha sido la política? Porque ellos efectivamente se han quejado de demasiados impuestos para sus bebidas, no solamente impuestos de este nivel, sino de otro tipo. De hecho, hemos tenido un diálogo permanente, no solamente con las pequeñas unidades que hacen aguardiente por el tema de Ecopaís, sino también las grandes productoras, en el caso, por ejemplo, del caso Azuayo. Ellos más bien están en permanente diálogo con nosotros y están viendo la posibilidad de correctivos. Hablemos en el caso de que no sea el alcohol el fin, sino que sea la industria que es importante en el país, pero que el alcohol en sí no sea el fin último, sino la protección del ser humano. Estas medidas arancelarias entonces que se han tomado a través del COMEX, Comercio Exterior, son importantes y van a tener mucho beneficio para el país, entre otras para prevalecer el cuidado del medio ambiente y la salud de la población en general. ¿Cuál es su reflexión adicional respecto a estas medidas que sí han causado un impacto, especialmente en empresa privada, que han dicho, según algunos voceros, se verán impedidos de importar celulares, de importar automotores y también en este caso bebidas alcohólicas? Tenemos mucha fe realmente en la ciudadanía que realmente estas medidas van a ser entendidas como lo que son. Un tema de salud pública, un tema de medio ambiente y el tema de desarrollo de una nueva industria. Lo importante es que la mayoría de ecuatorianos aprobó una constitución que da derecho a la naturaleza y en ese caso estamos actuando. Muchas gracias, Jaime, por asistir acá al Ciudadano. Muchas gracias. Muy gentil a Jaime Albuja, hemos conversado con él. Él es el coordinador del COMEX, Comercio Exterior, sobre estas medidas arancelarias que se tomaron hace pocos días y que ya han sido difundidas en el país. Gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad aquí en Diálogo Abierto a través de El Ciudadano.